Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Como ya sabrán, hoy nos corresponde la parte final de Hebreos, así que busque ahí en sus Biblias Hebreos 13. Vamos a meditar en torno a la última parte del autor, de lo que nos comenta, lo que nos enseña. Y antes de eso, y a modo de introducción también, como les comentaba al inicio, nosotros la semana pasada, el domingo pasado, con un grupo de hermanos, estuvimos en la plaza y en la Alameda hablando de Cristo, del Evangelio, entregando flyers, compartiendo con las personas y como les decía, uno se encuentra con distintas realidades, distintas personas, distintas formas de pensar y me llamó la atención una conversación que tuve con una persona que cuando me preguntó de dónde éramos o qué iglesia éramos, le comenté que éramos de la iglesia presbiteriana, pero al final de cuentas uno termina siendo evangélico para el resto de la persona, así que no tengo ningún drama en llamarme evangélico. Y mientras conversábamos, esa persona me hacía un alcance o me daba un comentario en torno a los evangélicos, y me decían que muchas veces pasa que los evangélicos enseñan una cosa, pero hacen otra. Esa fue una crítica que me llegó en ese momento y que la acepté también. O sea, yo creo que con justa razón muchas veces pasa dentro del pueblo de Dios que decimos creer una cosa, enseñamos una cosa, pero a final de cuentas como que la gente vive sin que eso impactara su vida. Y el mundo se da cuenta de eso, el mundo percibe que muchas veces hay una incoherencia entre lo que enseñamos y lo que vivimos, y muchas veces para la gente somos un poco hipócritas, porque decimos creer algo, exigimos un estilo de vida, pero muchas veces como cristianos no estamos dispuestos a vivirlo. Entonces, eso es algo que nos tiene que llevar a reflexionar en torno a esta desconexión que muchas veces hay entre lo que es la fe, lo que es la doctrina y lo que es la vida práctica de cada uno de los creyentes. Por lo tanto, la carta a los Hebreos se ha tratado netamente de doctrina, pura enseñanza. Si usted lo ve, hemos trabajado mucha enseñanza, mucha doctrina, mucha teología. Sin embargo, al llegar al capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que el autor va a hacer el llamado a poner en práctica esa doctrina. Por lo tanto, no podemos disociar lo que es la fe, la creencia, de lo que vivimos. Y eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Que nuestra creencia, nuestra declaración de fe, tiene que reflejarse en nuestras obras. Aquello que decimos creer debe ser visible para el mundo. Así que vamos a leer Hebreos 13. Yo les invito a que si usted lo encontró, se ponga en pie y podamos leerlo todos juntos de forma alternada. Hebreos capítulo 13 y el 25 lo leemos todos juntos. Esta es palabra del Señor, dice así: permanezca el amor fraternal. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea todo el matrimonio y el derecho de su mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros honrar a Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar la fe.
No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabed que está en libertad vuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Todos juntos, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta palabra que hemos leído, que es tu palabra, es la verdad. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos acompañes y que todo lo que hablemos, todo lo que escuchemos, todo lo que reflexionemos sea en torno a tu verdad, que sea tu palabra, tu Santo Espíritu guiándonos a cada uno, que ilumine nuestro entendimiento, para yo también así no dar palabras humanas, sino que ser fiel a tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición para todos aquellos que están acá escuchando, aquellos que están viendo esta predicación también, Señor, para que puedan ser edificados, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Como les decía al inicio, la fe, la doctrina, va de la mano con lo que nosotros conocemos como la práctica. De hecho, nosotros como cristianos, como reformados, creemos en tres conceptos que tienen que ver con la rectitud, por decirlo de alguna forma. La ortodoxia, que tiene que ver con la sana doctrina, ¿ya? La ortopraxis, que tiene que ver con la correcta práctica de esa doctrina, y por otro lado la ortopatía, que tiene que ver también con la correcta manifestación de las emociones o sentimientos, ¿ya? Entonces, tenemos esas tres áreas que nosotros tenemos que trabajar y vivir. Y por tanto no podemos quedarnos en solo doctrina. La ortodoxia es buena, pero no podemos quedarnos ahí sin vivir. Como dice el dicho, el cura Gatica predica, pero no practica. No. El cristiano no es así. El cristiano tiene que vivir aquellos principios que son parte del reino de Dios, ya que somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, por tanto, nuestra identidad nos lleva a vivir de otra forma. Si no estamos viviendo de esa forma es porque hay un problema. Por tanto, la predicación de hoy la he titulado Viviendo la ética del reino de Dios. Viviendo la ética del reino de Dios. Y en función del texto que acabamos de leer, quiero destacar tres ideas que vamos a estar trabajando el día de hoy. En primer lugar, es que somos llamados a vivir los principios del reino, versículos del 1 al 7.
En segundo lugar, somos llamados a ser imitadores de Cristo, versículos del 8 al 16. Y finalmente vamos a ver unas recomendaciones finales para la iglesia, que están los versículos 17 al 25. Así que vamos a estar trabajando estas tres ideas que están ahí y que por sobre todo quiero enfocarlo mucho en lo práctico, este sermón, ya que hemos hablado de harta doctrina esta semana. Por lo tanto, quiero yo ver o enseñar cómo el autor nos llama a vivir, cómo los cristianos deben vivir la fe. El primer versículo, si usted se fija, nos muestra ya un mandato, un llamado que todos tenemos que tener, que es: permanezca en vosotros el amor fraternal. ¿Ya? Para aquellos que se acuerdan de los estudios bíblicos, cuando hablamos del amor de Dios, detallamos cuáles eran los tipos de amor que trabaja el Nuevo Testamento. Y el amor al cual se refiere acá es el Filadelfia, por decirlo de alguna forma. Es amor de hermanos. Amor, adelfos, hermanos. Por lo tanto, lo que está trabajando acá es que ustedes tienen que amarse como hermanos. La iglesia tiene que manifestar amor. Usted no viene a la iglesia a solamente compartir banca con una persona y cantar las mismas cosas, sino que usted viene a entablar relaciones también con las personas. Usted viene a ser amigos. Usted viene a relacionarse con casi hermanos, quizás no de sangre, pero sí en la fe. Por lo tanto, el amor tiene que ser una manifestación, una vivencia que encarne lo que es la iglesia. De hecho, Pablo, cuando habla de los dones espirituales, en 1 Corintios 13, él habla del amor. Él está poniendo el amor por sobre todas las cosas. De hecho, él dice: tú puedes tener un montón de lenguas, un montón de dones, un montón de cosas por hacer, milagrosas, ser conocido, pero si no tienes amor, en realidad no sirve de nada. Por lo tanto, el amor es una característica, es un sello que es propio de la iglesia. Usted tiene que amar a sus hermanos. Usted tiene que amar a sus hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque usted lo va a ver toda la eternidad. Si no aprendemos a amarnos acá, nos va a costar cuando estemos allá en el cielo. Yo creo que no, porque vamos a ser renovados. Obviamente no va a haber pecado. Pero el ejercicio es ese. Si creemos que vamos a estar juntos en la eternidad, usted va a tener que acostumbrarse a vernos. Usted va a tener que acostumbrarse a verme. Yo tengo que acostumbrarme a verlos por toda la eternidad. Por lo tanto, somos llamados a ejercitar el amor desde ahora. Amarse unos a otros, que eso permanezca, que eso no se agote, que eso no se diluya. Pero en segundo lugar, otro de los elementos del reino, otro de los principios que destaca acá el autor, es la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lo más probable, y acá algunos comentan, es que el autor está haciendo referencia a Abraham. Cuando Abraham recibe al Señor más 2 acompañantes, no sé si recuerdan esa historia. Lo más probable es que está citando eso. Lo está colocando como ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo? Hospeden. Incluso tú no sabes a quién puedes llegar a hospedar, como pasó en este caso con Abraham, que hospedó, sin saberlo, ángeles. Hospedó al mismo Señor también. La hospitalidad también tiene que ser un elemento, un sello característico de la iglesia. Una iglesia que trabaja la hospitalidad es una iglesia que no tiene problemas en recibir personas. Una iglesia que no tiene problema en dar de lo suyo a fin de ayudar a otros. ¿Cuál era la hospitalidad que se veía en este tiempo? Posiblemente muchos cristianos sufrían las persecuciones. Muchas veces los cristianos tenían que refugiarse. O por otro lado, habían cristianos que eran mensajeros o evangelistas que recorrían regiones para poder llevar el evangelio, y ahí la iglesia se hacía cargo de ofrecer alojamiento o recibir a la persona. Por lo tanto, esa es como la idea que tiene el autor. Sin embargo, eso también tiene principios bíblicos para nosotros, de ser hospitalarios. De poder manifestar ese amor a otros a través de, por ejemplo, recibir
poder recibir en sus hogares a hermanos, pero yo creo que la manifestación más concreta de hospitalidad es cuando se da en general en la iglesia, cuando la iglesia tiene ese deseo por ser hospitalario. Y acá yo creo que muchas veces quedamos al debe. Porque claro, puede ser que hayan hermanos que no tengan problemas en abrir las puertas de su casa para recibir gente. Pero la hospitalidad también tiene que ser algo que se manifieste acá, el día domingo en la iglesia. Cuando llegue alguien nuevo a la iglesia. ¿Estamos siendo hospitalarios? ¿Estamos deseosos de abrir las puertas de nuestra iglesia para recibir hermanos? ¿Estamos dispuestos a amar e incluso a negarnos a ciertas cosas a fin de estar con ellos? ¿Estamos siendo hospitalarios? ¿Estamos a lo mejor renunciando a compartir el coffee con mi familia en vez de compartir el coffee con alguien nuevo? Yo creo que esas también son marcas de la hospitalidad. Cuando una iglesia ama, cuando una iglesia desea recibir gente, desea amar al nuevo, debe manifestarlo también en ese tipo de cosas. No solamente en la casa invitándolo, sino que también acá. En segundo lugar, yo les hago la pregunta: ¿tiene usted el número telefónico de las personas nuevas que han llegado a la iglesia? ¿Se ha preocupado de eso? ¿Se ha preocupado de llamarlos? ¿Se ha preocupado de aprenderse el nombre de las personas nuevas que llegan a la iglesia? ¿O se preocupa de usted y después del culto de compartir con su familia o sus amigos? Somos llamados también a ser hospitalarios en nuestro día de iglesia. Por lo tanto, yo les dejo ese desafío, hermanos, a que ustedes voluntaria e intencionalmente trabajen eso de la hospitalidad. Que nos preocupemos de amar a aquellos que están llegando. Que nos preocupemos de recibir y ser generosos con aquellos que están llegando, hermanos. Nosotros nos podemos ver toda la semana. Si usted quiere saber algo de mí, me puede llamar. Puede hablarme, nos podemos ver el jueves. Pero a lo mejor pueden haber personas nuevas que no las vamos a ver más. A lo mejor personas que están de pasada. Tenemos que ser hospitaleros con ellos. Por lo tanto, la hospitalidad es parte también de un sello, de una marca de la iglesia. Tercer lugar, ¿qué es lo que dice el versículo 3? Acordaos de los presos, aquellos que están encarcelados, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Fíjense nuevamente cómo nos sube la vara. Acordarnos no solamente de los que están acá, no solamente de los que estamos acá juntos, sino que también aquellos que no están, aquellos que están encarcelados, aquellos que por diversas razones están privados de libertad. Acá yo no sé si el autor estará haciendo referencia a los que hayan cometido delitos y estén encarcelados, o bien a aquellos que eran cristianos y a causa de su fe estaban bajo prisión. Yo creo que bíblicamente, ambos casos son válidos. En ambas situaciones somos llamados a ser iglesia para aquellos que están en la cárcel. Ya sea que por causa de su fe estén privados de libertad o por causa de algún delito producto de su pecado estén encerrados en prisión. Ahí también debemos ser iglesia. Tenemos que ser empáticos, hermanos. Y eso es lo que está diciendo acá el autor. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Ponte en el lugar de ellos. Eso es lo que está diciendo. Así como tú estabas muerto en tus delitos y pecados, sin ninguna esperanza, sin ningún futuro, acuérdate también de ellos, que a lo mejor en este momento no tienen esperanza ni futuro, pero tú sabes que a través del Evangelio puedes darle una nueva oportunidad. Acuérdate de ellos, piensa en ellos. También los maltratados, como que también vosotros estáis en el mismo cuerpo. La NBI va a decir como si fueran ustedes mismos los que sufren. Eso es lo que está diciendo. O sea, acuérdate de los que sufren, acuérdate de los que están a lo mejor tristes, abandonados. Aquellos que tienen a lo mejor luchas o están viviendo consecuencias del pecado. No seas indiferente a ellos. No hagas oídos sordos, sino que vive tu fe también allá.
La fe no se trata de estar en cuatro paredes cantando al Señor. La fe no se trata de estar en cuatro paredes teniendo un culto lindo al Señor. La verdadera fe también se manifiesta cuando somos capaces de ser iglesia y llevar el Evangelio a aquellos que no lo han conocido, a aquellos que lo necesitan. Por lo tanto, somos llamados también a acordarnos de aquellos que están presos, aquellos que están maltratados. Así podemos ser iglesia. Y el apóstol Santiago lo dijo. La religión pura y sin mácula es, ¿se acuerdan o no? Visitar, acordarse de los huérfanos, las viudas. De eso se trata también la fe. No solamente un ejercicio doctrinal de ortodoxia, de saber lo que es correcto, sino que también vivirlo. Ser empáticos con ellos, con aquellos que sufren. Por otro lado, ya dejando de lado lo que es la esfera quizás social o externa, el autor también nos muestra otro principio del reino que tiene que ver con la vida misma del creyente. Y tiene que ver con la sexualidad. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué dice la NBI? Por si le queda alguna duda. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. ¿Por qué el autor está diciendo esto? ¿Por qué pasa de hablar de los presos, los encarcelados, a los que están dolidos, y ahora habla del matrimonio o en estricto rigor de la sexualidad? Y tiene que ver, hermanos, porque la sexualidad o lo que es el matrimonio es algo importante para Dios. No es algo que se toma a la ligera, no es algo que queda a criterio de cada uno, sino que es algo que está normado por el Señor. ¿Qué pasaba con la iglesia del primer siglo? Ellos tenían que lidiar en una cultura en donde la sexualidad estaba corrompida, en donde existían lo que nosotros conocemos como las orgías o sacrificios paganos, y por tanto esta idea de la sexualidad o de vivir una sexualidad bíblica y correcta estaba manchado, estaba influenciado por las culturas. Sin embargo, el cristiano, que es un agente de este movimiento contracultural, es llamado a vivir su sexualidad conforme a los principios del reino. Por tanto, para nosotros el matrimonio es honroso, tiene alta estima. Para nosotros el matrimonio es importante. Hoy en día el mundo ha tergiversado lo que es el matrimonio. Vemos como jóvenes no quieren formar familia, no quieren casarse, prefieren tener mascotas a hijos. El mundo ha distorsionado la idea de matrimonio. Sin embargo, como hijos de Dios, como iglesia, somos llamados a hacer la voz profética de decir que eso está mal, a promover el matrimonio, a alegrarnos cuando jóvenes se casan, a alegrarnos cuando jóvenes llegan a la iglesia, a alegrarnos cuando familias o matrimonios anuncian que tienen hijos. Para nosotros eso debe ser de alta estima. Y más que desanimar muchas veces por la paternidad que pasa, el cristiano debería ser contrario a eso y debería alegrarse por la bendición que trae un hijo, ya que es un nuevo integrante en la comunidad de fe. Pero por otro lado también, Dios quiere que vivamos una sexualidad de forma correcta. En primer lugar, dentro del matrimonio. ¿Y eso cómo lo ejemplifica? Pero a los fornicarios y a los adúlteros, eso los juzgará Dios. La NBI. Dios juzgará a los adúlteros y a los que cometen inmoralidades sexuales. Dios quiere que vivamos la sexualidad de forma correcta, de forma sana, de forma bíblica. No antes del matrimonio, ni tampoco siendo infiel dentro del matrimonio. Esos son los principios del reino. Una sexualidad sana y bíblica. Luego, ¿qué dice? Versículo 5. Sea vuestras costumbres sin
avaricia. La NBI lo va a colocar como manténganse libres del amor del dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Otro de los principios del reino es ese, hermanos, que usted viva contento, que usted se sienta satisfecho. Y no porque Dios le haya cumplido y dado todo lo que usted quiere, porque ciertamente, y ahora que estuvimos recién en Navidad, todos tenemos una lista de regalos, de deseos que deseamos que Dios nos dé, ¿cierto? Todos deseamos una mejor vida y muchas veces decimos, ojalá Dios, si tú me amas, dame esto, pues, si me lo merezco, o hazme la vida más fácil y concédeme este deseo. Pero en realidad, hermanos, somos llamados a contentarnos con lo que Dios nos da. Somos llamados a contentarnos con aquello que tenemos. Escuchaba en la semana a alguien que me decía, cuando uno escucha otras realidades, uno se da cuenta de lo afortunado que es Dios. Cuando uno escucha las distintas realidades de otras personas, uno muchas veces se da cuenta de lo mal agradecido que es con Dios. Porque Dios nos ha bendecido de muchas formas. Y hasta el día de hoy nada nos ha faltado. Y si tú piensas o crees que algo te falta, es porque aún no has visto el plan completo de Dios en tu vida. Y yo te animo a que confíes en Él, que esperes en Él, porque Él hará y te dará todo lo que tú necesitas. Y si Dios no te da algo, es porque en realidad no lo necesitas. Cuidarnos del dinero, de la avaricia, de creer que la felicidad va a llegar a través de un buen trabajo o un buen sueldo. Que muchas veces nos pasa también, sobre todo a los jóvenes cristianos, que pensamos de que teniendo un buen trabajo se nos soluciona toda la vida, cuando en realidad es mentira. Hay que tener cuidado del dinero. El Señor lo dijo, no podemos servir a dos señores. O es a Dios o son las riquezas. Pero la ética del reino nos dice que nuestro Señor, nuestro único Dios, es el que está en los cielos. No son las riquezas. Por tanto, si Dios te ha permitido en cierto momento tener escasez o abundancia, es porque Él lo ha querido así. Y debes contentarte con eso, sea cual sea tu panorama. Finalmente, el versículo 7, para cerrar este punto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acá hay un tema y hay que ser bien honesto. La Reina Valera traduce la palabra como pastores. Sin embargo, en el original no es poimen, ni presbíteros, ni episcopos, sino que ocupa otra palabra en griego que significa más que nada como líder o aquel que está a cargo, aquel que dirige, ¿ya? Por tanto, quizás la NBI nos da un poquito más de claridad cuando dice, acuérdense de sus dirigentes, aquellos que están por delante. Sin embargo, este principio bíblico también aplica para los pastores, porque son quienes están por delante. Por lo tanto, perfectamente podemos aplicarlos a aquellos que pastorean, a aquellos que enseñan, a aquellos que dirigen. ¿Cuál es el mandato? Acuérdense de ellos. Acuérdense de lo que han enseñado. Consideren cuál ha sido el resultado de su conducta y, por sobre todo, imítenlo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando él se colocaba como ejemplo? Sed imitadores de mí, así como él es imitador de Cristo. Somos llamados a imitar la fe de nuestros líderes, en la medida que esos líderes se someten a la voluntad de Cristo. Por lo tanto, somos llamados a reconocer el trabajo de aquellos que están por delante. Eso también es parte de la ética cristiana. No es una fe individualista, sino que es una fe comunitaria, en donde tú eres pastoreado y guiado por personas. Y la Biblia nos dice, tenlos en alta estima, considéralos, ora por ellos, ve el resultado de su fe e imítalos.
Segundo punto, pasamos a una parte más teológica que está en los versículos 8 al 16, que quizás puede ser un poco compleja entenderla, así que quiero leer todo este pasaje para poder después explicarlo y extraer lo que el autor quiere decir. ¿Qué es lo que dice? Versículo 8 al 16. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. ¿Ya? Voy a hacer ahí una pausa. Lo que el autor está haciendo acá es confrontar ciertas doctrinas que estaban circulando que decían de que los cristianos tenían que ser parte o participar de ciertas comidas que estaban relacionadas a sacrificios, a fin de poder ser agradables ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el autor? Que, en primer lugar, tu fe está en Cristo. Cristo es el mismo ayer y hoy. Y es buena cosa que tú afirmes tu corazón, tu fe, ¿en qué cosa? En la gracia, en la fe. Y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Lo que está diciendo acá es apuntar a sacerdotes que ofrecían ciertos elementos, ciertas comidas, a fin de cumplir leyes ceremoniales. Lo que el autor está diciendo es que eso no sirve de nada, ni siquiera para ellos que participan de eso. Por tanto, tu esperanza, tu comida, tu alimentación debe estar ¿en quién? En Cristo, en su palabra. Afírmate en la gracia, en lo que Dios ha hecho por ti. Y no en las viandas, no en las comidas, no en lo que tú puedas hacer para agradar a Dios. La verdadera fe del cristiano está en confiar en Cristo. ¿Qué sigue diciendo? Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Aquí está hablando de Cristo, el altar, el lugar santísimo de Cristo, el celestial, al cual no tienen derecho a participar aquellos que aún siguen ligados a las leyes ceremoniales. Eso es lo que está diciendo. Hay gente que sigue rituales, ellos no tienen acceso al verdadero ritual que es Cristo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Está haciendo referencia a la ley, que ellos quemaban animales antes de ofrecerlos en el lugar santísimo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Está haciendo una analogía, una comparación. Así como los sacrificios eran quemados fuera del lugar, Jesús también padeció fuera. Y lo que está haciendo es comparar estos dos tipos de sacrificios. ¿Cuál es mejor? El sacrificio humano, que está ligado a las leyes que no tienen como fin justificar ni salvar, o el sacrificio perfecto que es Cristo, el cual también padeció en las afueras. Salgamos pues, ¿a dónde? A Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la celestial. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien con la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. Lo que está haciendo acá es comparar a Cristo como sacrificio perfecto y los sacrificios cotidianos de los sumos sacerdotes, que hasta la fecha seguían ofreciendo. Y el autor le está diciendo, ¿en quién estás confiando tú? ¿En los sacrificios humanos, o mejor dicho, carnales, o en el sacrificio perfecto que es Cristo? Sin embargo, si tú tienes tu fe en Cristo, si tú tienes tu esperanza en Cristo, si tú eres un imitador de Cristo, tienes que tener presente algo, que tu vida, tu día a día, es un sacrificio a Dios. No para ganarte la salvación, no para ganar bendición, ni que Dios te cumpla tus deseos, sino que es parte de tu identidad. Versículo 15.
Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. La NBI dice lo siguiente: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. En primer lugar, tu adoración, tu alabanza comienza confesando a Cristo. Tu adoración comienza confesando a Cristo como tu Salvador. No confíes en medios humanos. No confíes en obras de la ley. No confíes en sacrificios vanos. Confía en Cristo. Si tú declaras, en el buen sentido de la palabra, confesar, si tú confiesas que Cristo es tu Señor y Salvador, estás adorando a Dios a través de Cristo. Pero no solamente eso, versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. O sea, no solamente confesar, no solamente decir, el verdadero sacrificio también se evidencia cuando hacemos el bien, cuando vivimos la ética cristiana, cuando ayudamos a otros. De esos sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, la fe cristiana no es una fe indiferente. La fe cristiana no es una fe individualista. Es una fe que se relaciona con las personas. Usted es llamado a amar. Usted es llamado a hacer el bien. Usted no solamente debe confesar, sino que también debe hacer aquello que cree. Finalmente, hermanos, el punto 2 nos decía o nos dice que somos llamados a ofrecer un sacrificio vivo al Señor. No para aplacar la ira, no para llenar la justicia de Dios, sino que porque es parte de nuestra vocación, de ser instrumentos por el cual Dios muestra su amor al mundo. Finalmente, el apóstol o el escritor, sea quien sea el que lo escribió, nos da recomendaciones finales, que es lo que vamos a leer ahora. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Quiero leer la NBI también. Obedeced a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos, a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Yo les dije al inicio que, si bien es cierto la palabra original no apunta al oficio de pastor o de ministro, sí el concepto de liderazgo o de quienes están por delante también aplica para aquellos que pastorean. Por lo tanto, no hay ningún problema en aplicar esto mismo a los pastores o aquellos que tienen la labor de cuidar la iglesia. ¿Qué es lo que dice el autor? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? En primer lugar, obedecer. Versículo 17. Y sujetarse a ellos, o sea, hacerles caso. Someterse a lo que ellos dicen o enseñan. Sin embargo, y acá es importante hacer la precisión que hicimos delante, esto no es una fe ciega ni un sometimiento ciego. Usted debe someterse y obedecer a sus líderes en la medida que ellos se someten y obedecen ¿a quién? A Cristo, a la Biblia. Esto no es un pasaje que pueda ser usado para que usted ciegamente le diga que sí a todo a su pastor. No es un texto que avale que usted me tenga que decir sí a todo lo que yo diga. Lo que el texto y lo que la Biblia dice es que usted tiene que imitar, hacer caso, obedecer y sujetarse a sus líderes que se someten a la palabra de Dios.
Y si usted se encuentra con un líder, un pastor, un presbítero, un obispo, lo que sea, que no se somete a la voluntad de Dios, usted tiene la libertad, porque la Biblia así lo muestra, de no hacer caso. Pero ¿qué es lo que sigue añadiendo acá? Describe la función de ellos. Aquellos que hacen una buena labor, que se someten a la palabra de Dios, ellos están velando por las almas. O sea, hermano, usted obedezca y sométase a sus líderes porque ellos tienen una gran responsabilidad ante los ojos de Dios, que es cuidarlos, que es pastorearlos, que es guiarlos en la fe. Esa es nuestra responsabilidad como pastores. Esa es nuestra responsabilidad como presbíteros. Si no nos estamos preocupando por sus almas, no estamos cumpliendo nuestra labor. Y estamos en falta ante los ojos de Dios. Y esto me lo digo a mí primero, hermanos. Si yo no me estoy preocupando por ustedes, si no me estoy preocupando de su salud espiritual, si no los estoy visitando, si no los estoy llamando, no estoy haciendo mi labor. Y estoy en falta ante los ojos de Dios. Pero ¿qué es lo que dice el autor? ¿Qué es lo que añade? En primer lugar, ellos dan cuenta. El que está por delante no es porque sí. Han sido llamados por Dios para cumplir esta responsabilidad. Pero fíjense que el autor añade un beneficio para aquellos líderes a los cuales su iglesia o su membresía se someten voluntariamente. ¿Qué es lo que dice? Para que lo hagan con alegría. Y esto es raro, porque lo que está diciendo es que si usted quiere ver a sus pastores, a los líderes de su iglesia con alegría, parte usted primero, sometiéndose a ellos. Si usted es rebelde, si usted no quiere hacer caso, si usted siendo exhortado, siendo corregido, persiste en no cambiar, usted no está contribuyendo a esto. Y al final le está trayendo una carga a su pastor. Al final le está trayendo una carga a quien está liderando. ¿Por qué? Porque lo opuesto a hacerlo con alegría es quejándose, dice el autor. Porque esto no es provechoso. ¿Se ha puesto usted en el caso de algún pastor, algún presbítero que a lo mejor tenga que hacer una pega o un trabajo complejo en la iglesia donde los hermanos no quieren someterse sin hacer caso a nada? ¿Se ha puesto usted en el caso o lo que pasa por la mente de un presbítero, de un pastor que ve que los hermanos no quieren trabajar? Que por más que le piden cosas no quieren o que buscan excusas para sacarse la responsabilidad de encima. Yo creo que también apunta a eso. Y quiero ser bien honesto, hermanos, porque yo sé que para muchos de ustedes yo prácticamente soy un pastor, pastoreo a muchos de ustedes. Y valoro mucho la confianza. Pero yo también como pastor de esta iglesia, o como uno de los pastores de esta iglesia, yo también deseo poder descansar en ustedes. Yo también deseo poder alivianar mi carga a través de hermanos que se someten, a través de hermanos que quieran trabajar. Y no de hermanos que anden buscando excusas para no hacer las cosas. Yo les animo, hermanos, que si usted quiere ver o tener un equipo pastoral feliz o un equipo pastoral que haga su trabajo con alegría y no quejándose, a que usted se autoexamine y vea si realmente está sirviendo en la iglesia. Si usted realmente está colaborando, si usted realmente está sirviendo con lo que Dios le ha dado. Porque si usted no lo está haciendo, usted está contribuyendo para el otro sentido, de que quienes estén por delante muchas veces estén tristes, muchas veces se frustren, inclusive muchas veces se molesten, porque ven que la iglesia no quiere trabajar. Yo creo que uno de los problemas que tiene la iglesia presbiteriana en sí mismo, a nivel general, es que muchas veces ve a los pastores
como empleados de la iglesia. Muchas veces se ve que aquellos que están por delante, que son financiados por la iglesia, están obligados a hacer todo en la iglesia. Para eso se le paga. Lo he escuchado, hermanos. Yo creo que como iglesia tenemos que cambiar también esa mentalidad. Nosotros cuando financiamos pastores o líderes, es porque entendemos que están dando su tiempo para servir en la iglesia, pero no son llamados a hacer todo en la iglesia. Usted también es llamado a servir. Y es por eso que quiero aprovechar también de públicamente agradecer a todos aquellos hermanos que de alguna u otra forma, viéndome muchas veces cansado, se han ofrecido a ayudarme, se han ofrecido a colaborar, porque ciertamente han alivianado mi carga, ciertamente han colaborado a poder seguir sirviendo en esta iglesia. Doy gracias a Dios de poder descansar en hermanos que tienen dones, talentos, capacidades, y he podido delegar ciertas cosas. Pero insisto, hermanos, yo no soy llamado a hacer todo en la iglesia. Dios ha dado muchos dones y es tiempo de que usted también ejercite. Y si usted no quiere servir, si usted siente que ya no es el tiempo, que usted también sea honesto y me lo diga. Porque si no me está causando un problema también. Tenemos que todos remar hacia el mismo lado. Si usted quiere que esta iglesia siga creciendo, siga glorificando a Dios con su trabajo, piense también en aquellos que lideran. Se nos vienen grandes desafíos para este otro año. No me cabe la menor duda de que esta iglesia va a seguir creciendo, hermanos. Pero en la medida que esta iglesia crece, crecen las responsabilidades, crece el trabajo. Y necesitamos de creyentes comprometidos, creyentes que quieran servir y ayudar a aquellos que están por delante. Finalmente, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Oremos, hermanos, por aquellos que están en la iglesia. Oremos por los hermanos. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Es lo que quiere estar cercamente o estar cerca con la iglesia. Ojalá prontamente visitarlos. Eso es lo que está diciendo. Oren para que yo pueda verlos prontos. Y finalmente, el autor termina dando una bendición a esta iglesia. Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Fíjese la motivación del autor. Él ora y desea que la paz del Señor, el pastor por excelencia de las ovejas, los haga aptos. Hermanos, yo no saco nada con pedirles que ustedes trabajen. Si en primer lugar yo no oro al Señor por ustedes. Eso es lo que está diciendo. Oremos al Señor por nuestros hermanos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Lo que está diciendo es, reciban bien lo que le estoy diciendo. Puede ser que a lo mejor sea duro, puede que a lo mejor incomode la palabra, pero recíbanla bien, porque esta es palabra del Señor, es para su bien. Sabed que está en libertad vuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a vosotros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia de Dios, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Potente la carta al final. No solamente nos quedamos en doctrina, sino que también en práctica. Somos llamados a vivir la fe, a representar o evidenciar lo que creemos. Y que nuestra forma de ser cristianos, nuestra forma de ser iglesia, se manifieste. Ore por sus hermanos. Ore por aquellos que lideran la iglesia. Ore por aquellos que no conocen de Dios. Ore por aquellos que están privados de libertad.
no piense que ser iglesia es solamente venir acá y cantar. Ser iglesia es más que eso. Ser iglesia es ser un cuerpo vivo que evidencia de forma tangible el reino de Dios. Y ese es nuestro llamado, hermanos. Y quiero que con eso se queden. De que usted tiene un propósito dentro de la iglesia. Usted tiene un llamado. Usted tiene una vocación a la cual servir. Y lo más básico que usted puede hacer es orar por sus hermanos. Interceder por ellos. Acompañar, guiar y dar palabras de ánimo a aquellos que lo necesitan. Les invito a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por aquello que tú nos has mostrado, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a confiar, en primer lugar, en Cristo, porque Él lo hizo todo. Todo está hecho por Él. No hay nada que añadir, nada más que hacer, Señor. Es un sacrificio perfecto. Todo se lo debemos a Él, Señor. Te damos gracias porque nos permite ser parte de esta iglesia, tener un llamado, una vocación, a poder servir, Señor. Te pedimos tu bendición para cada uno de los presentes, a que podamos servir, Señor, con un corazón alegre. Que el ser iglesia, que el cumplir en un ministerio, Señor, no sea una carga, sino que sea una alegría. Cuida tú de los corazones de cada uno de los que estamos por delante, Señor. Ayuda también a la iglesia a considerar y orar por aquellos que dirigen esta iglesia, Señor. Para que ellos puedan someterse y ser fieles, a amar a aquellos que van por delante, a pastorear a aquellos que pastorean, a preocuparse por aquellos que a lo mejor en silencio llevan cargas que son pesadas, Señor. Ayúdanos a ser iglesia, a evidenciar nuestra fe a través del amor, ese amor fraternal, ese amor que empatiza con aquel que está desamparado, con aquel que sufre, con aquel que no tiene esperanza, Señor. Ayúdanos a vivir la fe de forma plena, Señor. No en cuatro paredes, no de forma de rituales, sino que de forma viva, a través de Cristo, Señor. Te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.